Ahora, el análisis de la Convención con el Observatorio Constitucional Ambiental del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Así es, estimados auditores y auditoras, son las 9 de la mañana con 32 minutos. Estamos totalmente en vivo y en directo en esta jornada de día martes 24 de mayo del año 2022. Vamos a tener este espacio, ¿no?, que estamos en conjunto al Observatorio Constitucional Ambiental Ejecutivo del Observatorio Constitucional Ambiental de nuestra Casa de Estudios, el abogado Benjamín González. Tuve ahí un pequeño lag con el internet, pero no perdamos la calma, está todo bajo control. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días. Hola, Claudio, muy buenos días a ti y a los auditores y auditoras. Sí, pensé que era mi celular el que estaba fallando, pero Sí, qué bueno que no era yo. fui yo, pero Qué bueno. afortunadamente ya se estabilizó, esperemos que esté así. Si no, Benjamín, tú quedas a cargo del No programa hay problema. y continúas con esta primera edición de Radio Análisis y ya eres parte del equipo. Benjamín, bueno, vamos a hablar de, obviamente, de cómo va la Convención Constitucional en este proceso, ya con el proceso de armonización, también la elaboración de normas transitorias, la redacción del preámbulo, pero también es un buen momento como para hacer un repaso, un análisis en respecto de cómo finalmente los temas medioambientales y los conceptos que en algún momento se debatieron quedaron finalmente establecidos en el borrador de la nueva Constitución. En particular, vamos a hablar, Benjamín, respecto de los derechos de la naturaleza. Haciendo una primera mirada, ¿qué podríamos decir al respecto? Sí, Claudio, mira, efectivamente es un buen momento este para hacer un balance de cuáles han sido las normas ambientalmente relevantes que están contenidas en el borrador de nueva Constitución, porque desde la última vez que yo vine a este programa ocurrió la novedad de que se cerró el texto con 499 artículos aprobados. De estos 499 artículos aprobados, nosotros en el Observatorio Constitucional hemos dado o agrupado una serie de temas a partir de los cuales nosotros podemos decir que esta propuesta sí incorpora la temática ambiental con bastante fuerza, como nosotros veníamos previendo y ocurriría desde el análisis de los programas de los convencionales antes de la instalación de la convención. Estos 5 temas que nosotros hemos detectado como estructurantes de la Constitución ecológica, por llamarlo de algún modo, es, por un lado, la ampliación del catálogo de derechos; en segundo lugar, el reconocimiento de nuevos sujetos de derechos; tercer lugar, el reconocimiento de principios del derecho ambiental; cuarto lugar, el reconocimiento de la crisis climática; y por último, una regulación con el foco puesto en la protección ambiental de los bienes comunes naturales, que ya algo hemos hablado en los capítulos anteriores. Los derechos de la naturaleza se enmarcan dentro de esta estructura que nosotros hemos identificado en la ampliación del catálogo, en la ampliación de los nuevos sujetos de derecho. Tradicionalmente en el constitucionalismo los sujetos de derecho eran las personas, ¿cierto? Y bueno, esto se enmarca también en un contexto de progresión de la ampliación de los derechos, es decir, hace siglo antes los derechos solamente estaban circunscritos a cierto tipo de personas, los hombres blancos con propiedades; luego esto se fue ampliando. Diría yo que en la última ampliación del catálogo de derechos o del sujeto de derecho corresponde a los niños, niñas y adolescentes, que es un fenómeno mundial más o menos reciente, es decir, debe tener un par de décadas. Pues bien, esta senda de ampliación de los sujetos de derecho ha continuado con bastante fuerza, extendiéndose, por ejemplo, a los derechos de la naturaleza, que es algo que el texto constitucional chileno, que la propuesta de texto lo contempla, pero no solo la naturaleza, sino también los animales son reconocidos como sujetos de derecho, en tanto seres sintientes, seres sintientes, y las generaciones futuras también podría ser un nuevo sujeto de derecho. Por lo tanto, en la propuesta borrador y en síntesis, los sujetos de derecho serían las personas; eso se mantiene intocable respecto a la Constitución actual, pero se agrega la naturaleza, los animales y, de algún modo, las generaciones presentes y futuras. Uh-huh. Benjamín, se establece entonces que estos nuevos actores, por llamarlos de alguna forma, quedan establecidos como sujetos de derecho de la nueva Constitución. Y en ese sentido, vendría bien explicar a qué derechos quedan sujetos finalmente estos nuevos actores que se incorporan en esta nueva Constitución que se está redactando. Sí, mira,
Los derechos de la naturaleza aparecen dentro del borrador de propuesta de nueva constitución, que tiene 499 artículos, en 8 menciones. Es decir, son 8 los artículos de estos casi 500 que contemplan de algún modo los derechos de la naturaleza. Y otro dato relevante antes de responder cuáles son los derechos específicos, porque son derechos súper concretos, otro aspecto relevante que me gustaría destacar es que de las 7 comisiones que se crearon para proponer normas al Pleno, 5 de ellas tuvieron propuestas exitosas sobre derechos de la naturaleza. Es decir, los derechos de la naturaleza ingresaron al borrador de nueva constitución a través de propuestas de la Comisión de Principios, a través de propuestas de la Comisión de Forma de Estado, de la Comisión de Medio Ambiente, de la Comisión de Sistemas de Justicia y de la Comisión de Sistemas de Conocimiento. Y de la comisión, claro, ahí están las 5 comisiones que incorporaron derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza, respondiendo a tu pregunta, se señala en una propuesta de la Comisión de Medio Ambiente que fue aprobada y que está presente en el borrador, es que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Por lo tanto, los derechos de la naturaleza están reconocidos en la propuesta de texto y están también detallados en la propuesta del nuevo texto. Esto es importante porque durante el transcurso de la discusión constitucional mucho se habló de que la Constitución reconocería a la naturaleza como sujeto de derecho, pero no diría cuáles son. Y eso quedaría relegado a la ley, al legislador. Eso se discutió en un momento porque en el orden de aprobación de normas, lo primero que se aprobó es que la naturaleza tiene derechos, pero hubo un periodo de tiempo, un mes, en el cual la naturaleza tenía derechos, pero todavía no sabíamos cuáles iba a tener. Pues bien, esto se enmendó y se señaló y se establecieron cuáles eran los derechos específicos que la naturaleza tendría. Benjamín, bueno, algo mencionabas que esta idea, ¿no?, de ampliar los derechos más allá del ser humano adulto, por así decirlo, sino que incorporar también a los niños, niñas, y en este caso, como se está haciendo en nuestro país, a la naturaleza, a los animales, a los seres sintientes. ¿Qué tipo de comparación podríamos hacer con el mundo? ¿Qué tan innovadora está haciendo nuestra Constitución o esta propuesta de Constitución respecto de lo que existe actualmente a nivel internacional respecto a esta materia? Sí, mira, yo diría que es innovadora, pero no tanto. Esa sería como la respuesta en breve. ¿Por qué? Porque los derechos de la naturaleza tienen un importante desarrollo a nivel internacional. Si bien a nivel constitucional, solamente la Constitución de Ecuador ha dado el salto de reconocer los derechos de la naturaleza en su texto constitucional, son muchos los países que tienen o algún tipo de discusión sobre el tema o propuestas de rango legal. Según un informe de la ONU, son al menos 29 países que tienen o propuestas sobre la consagración o reconocimiento de los derechos de la naturaleza o ya han dado el paso a reconocer los derechos de la naturaleza. En este sentido, las formas de reconocer los derechos de la naturaleza son las siguientes. A nivel constitucional tenemos la Constitución de Ecuador, que reconoce los derechos de la naturaleza, pero también los derechos de la naturaleza se han reconocido, por ejemplo, a través de la regulación de los órganos del Estado, pero no a nivel constitucional, sino que regional o de carácter subnacional. Por ejemplo, este es el caso de Colombia o el caso de Estados Unidos, en que diversos estados, municipios, a través de su ordenanza o de los instrumentos pertinentes, han establecido que la naturaleza tiene derechos. Ese es otro de los mecanismos que se ven en el derecho comparado a través de los cuales se reconoce a la naturaleza como titular de derechos. También es posible identificar a nivel internacional el reconocimiento de derechos de la naturaleza a través de la vía jurisprudencial, que es a través de las decisiones que toman los jueces respecto a un determinado caso. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, a nivel comparado en Colombia, oportunidad en la cual a nivel jurisprudencial se reconoció al río Atrato en el año 2013 como sujeto de derecho, que esto lo hizo la Corte colombiana, que es algo así como un tribunal constitucional colombiano, que señaló que este río Atrato tendría derecho a la protección, a la conservación, a la mantención y a la restauración, muy en línea con lo que establece el texto, la propuesta de texto constitucional. Y también a nivel, en Colombia, también otra línea jurisprudencial de reconocimiento de derechos tiene que ver con lo que ocurrió con el Parque Nacional Natural de los Nevados, que a su vez es un humedal, en la terminología, claro, es un humedal, y que ha sido afectado por algunos casos de contaminación, y ahí también la Corte Constitucional colombiana indicó que este Parque Nacional sería sujeto de derecho.
Sí, estamos conversando con el abogado Benjamín González en este espacio que desarrollamos junto al Observatorio Constitucional Ambiental de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, revisando en este caso la forma en la cual los derechos de la naturaleza que han quedado establecidos en el borrador de la nueva Carta Fundamental. Benjamín, mencionabas respecto de que el tema de los derechos de la naturaleza se ha mencionado en distintos puntos dentro de la redacción o de la incorporación de artículos en el borrador constitucional. ¿A tu juicio, esto debiese armonizarse o hay posibilidad de que finalmente queden estos artículos por separado tal cual como se está viendo hasta ahora? Es súper importante esa pregunta. La Comisión de Armonización la semana pasada aprobó la estructura que tendrá el texto constitucional, la estructura macro, es decir, los capítulos que tendrá. Dentro de estos capítulos hay uno fundamental que se llama Principios y Disposiciones Generales, y hay otro capítulo que lleva por nombre Naturaleza y Medio Ambiente. Que los derechos de la naturaleza queden en el capítulo de Principios o Disposiciones Generales, evidentemente dotaría a este corpus o a este elemento como sujeto de derecho de una preponderancia mayor que si quedara relegado, entre comillas, a un capítulo destinado solamente a la protección de la naturaleza. Esto naturalmente se explica porque las normas constitucionales, el primer capítulo de una constitución es súper relevante, es decir, el primer artículo de una constitución informa al intérprete respecto de cuáles son los valores que una sociedad coloca en primer lugar, sin perjuicio de que formalmente todas las normas de la Constitución tienen el mismo rango, pero simbólicamente sería muy relevante que en el capítulo de principios se incorporara a la naturaleza como sujeto de derecho. Y eso yo creo que sería coherente con con el texto aprobado por el Pleno, en circunstancias de que la primera norma que reconoció la naturaleza como sujeta de derecho proviene precisamente de la Comisión de Principios. Por lo tanto, si hay un capítulo dedicado a los principios, bueno, a los principios y las disposiciones generales, a mí me parece que lo más coherente sería que al menos quedara alguna mención en este capítulo del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en consonancia a lo que ocurrió ya en la aprobación de las normas en la Comisión de Principios y luego en el Pleno a través de los 2/3. Ujú. Respecto de la aplicación de estos derechos o cómo se debiese implementar esto, por así decirlo, en el diario vivir, ¿no? Y dentro de nuestra institucionalidad, ¿cómo debiese ser este proceso? Porque imagino que de todas formas debe ser complejo implementar un sistema de derechos, sobre todo considerando el ingreso. Sí, ahí estoy, ahí como que se me corta, pero faltó actores, había dicho actores al final, el ingreso de nuevos actores, faltó eso para que tenga la pregunta. Sí, entendí perfecto. La estructura que establece la Constitución señala que, bueno, crea nuevos tribunales ambientales, actualmente son 3, uno en el norte, uno en el centro, otro en el sur. Bueno, la propuesta de nueva Constitución establece uno por cada región. Esto podría parecer excesivo en atención a la carga de trabajo que tienen los tribunales ambientales actualmente. Sin embargo, el borrador de la nueva Constitución establece que los tribunales ambientales tendrán dentro de sus competencias, entre otras, conocer la acción de tutela de derechos fundamentales ambientales y de derechos de la naturaleza. Entonces, ahí tenemos el órgano jurisdiccional que deberá conocer las acciones para la protección de estos derechos de la naturaleza. En segundo lugar, el texto también propone la creación de un organismo autónomo denominado Defensoría de la Naturaleza, que será el organismo encargado de la protección y de tutelar y velar porque estos derechos se protejan. Sin perjuicio de lo cual, la protección de los derechos de la naturaleza no será competencia exclusivamente de este organismo denominado Defensoría de la Naturaleza, sino que existirá una acción colectiva. Una acción colectiva es aquella que cualquier ciudadano puede ejercer para proteger estos derechos. Es decir, si cualquier ciudadano, de aprobarse el texto constitucional, cualquier ciudadano detectara que la naturaleza en algún aspecto del territorio está siendo afectada en estos derechos que acabamos de señalar, podrá recurrir a los tribunales ambientales para que los tribunales ambientales adopten las medidas necesarias para poner pronto remedio a esta situación de vulnerabilidad. Esa es como la estructura macro. Sin perjuicio de lo cual, parte de las principales críticas que se conocen en la literatura respecto a la inclusión de los derechos de la naturaleza en los textos constitucionales tiene que ver precisamente con la materialización en la práctica jurídica cotidiana de estos derechos. Y en ese sentido, es vital el trabajo que haga, una vez aprobado el
texto, si eso así ocurre, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo en dictar las normas que materialicen y que doten del necesario detalle estas normas macro que tienen una carta fundamental, una carta macro, como es una constitución. Ujú. Por último, Benjamín, esta es como la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y que a veces también es difícil de responder. ¿Qué debería cambiar en nuestro país con esta nueva institucionalidad, por así decirlo, este nuevo sistema de derechos? Sobre todo pensando en la gran cantidad de conflictos ambientales que cada tanto van surgiendo en nuestro país. ¿Cómo debiese cambiar esa realidad con esta nueva estructura? A ver, la protección constitucional del medio ambiente no pasa por una u otra norma, sino que es un sistema complejo que debe implementarse a lo largo del tiempo, a partir del cual se van generando prácticas jurídicas en virtud de la cual los órganos del Estado incorporan las miradas presentes en el texto constitucional en su quehacer. Entonces, esto debería permear no solo a la función jurisdiccional, es decir, a las decisiones de los jueces que estarán obligados por un texto constitucional que señala imperativamente que la naturaleza tiene derechos o que los bienes comunes naturales deben protegerse, deben ser protegidos por el Estado para asegurar los derechos de la naturaleza y el acceso a estos bienes comunes naturales por parte de las generaciones presentes y futuras, sino que también en el poder del Estado o el legislativo, que deberá dictar las normas necesarias para adecuar las legislaciones o para derogar las legislaciones que no se adecúan a este texto, y también en el poder ejecutivo. A lo que deberíamos llegar, yo creo, es a un entendimiento de que el necesario desarrollo económico no está en pugna o no es contradictorio con la protección de la naturaleza. Creo que ese es uno de los principales cuestionamientos o desconfianza respecto a una constitución ecológica, que esto reñiría de algún modo con el desarrollo económico. Yo creo que la meta es precisamente hacerlos compatibles. Es decir, y de hecho yo creo que la única forma que puede existir un efectivo desarrollo económico es a través de una efectiva protección de los derechos de la naturaleza, porque eso es lo que se entendió tradicionalmente como derecho sostenible, o sea, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. Es decir, que el desarrollo actual no implique un embargo de las condiciones de las generaciones futuras al desarrollo que hemos tenido nosotros. Yo creo que hacia allá debería ir la meta de una constitución ecológica, y yo creo que personalmente, en mi opinión, es un texto que va encaminado en ese sentido, con las debidas adecuaciones que deberá hacer la Comisión de Armonización y la práctica jurídica tan importante que materialice estas intenciones y estas normas contenidas en la Constitución. Bueno, Benjamín, agradecerte como siempre el hecho de que estés con nosotros en la mañana explicando cómo va el avance de la Convención Constitucional en esta materia, ¿no? Que sin duda alguna es una de las que más entusiasmó también en respecto a este nuevo proceso. Solo mencionar la gran cantidad de convencionales que actualmente están trabajando en la redacción de la nueva Constitución, que tenían el tema del medio ambiente como una de sus prioridades. Así que sin duda alguna es uno de los temas más importantes dentro de este debate. Benjamín, gracias nuevamente y los esperamos ahí en 15 días más para seguir hablando respecto de cómo va el avance del texto. Que estés bien. Muchas gracias. Aquí estaremos. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Ahí está el coordinador ejecutivo del Observatorio Constitucional Ambiental de la Universidad de Chile, el abogado Benjamín González, conversando, haciendo un repaso, ¿no? Un balance respecto de cómo han sido incorporados los derechos de la naturaleza en el borrador de la nueva Carta Fundamental, lo que incidirá o los cambios en los cuales incidirá finalmente esta nueva estructura constitucional y por cierto, cómo también debe ser abordada dentro del proceso de armonización y posteriormente en su etapa de implementación en caso de que este texto sea aprobado en el plebiscito de salida que se va a llevar a cabo el próximo 4 de septiembre. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis, agradeciendo, por cierto, la compañía que nos han entregado durante esta mañana, y la invitación es a que siga junto a la 102.5 FM, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo a través de las plataformas de Radio Universidad de Chile, también en nuestra página de Facebook y YouTube, y por supuesto siga junto a la extensa red de radios que piensan y a la señal de televisión de la Universidad de Chile, UChile TV 11.2 en la televisión abierta digital, uchiletv.cl en internet
para que entonces pueda también disfrutar de la programación que tiene el canal de la Universidad de Chile en esta jornada de día martes. Gracias a Alexis Gaete, que estuvo a cargo de la puesta al aire, por supuesto también a nuestro compañero Manuel Silva, a Tania González en la producción periodística, a todo el equipo de la radio, y nos reencontramos mañana miércoles ya a mitad de semana. Que estén bien.